Es un gusto poder continuar exaltando el nombre de nuestro Dios a través de esta campaña virtual y sobre todo aprovechar la oportunidad para recordarle que este ya será el tema número 4 de la serie que, dicho sea de paso, se titula Sin corona no hay paraíso. Pero para aquellos que están conectándose hasta este momento con la campaña, quiero mencionarle que el tema número 1 se titulaba No contabas con mi astucia. Posteriormente compartimos el tema número 2 de la serie que llevaba como título El Señor de los Cielos. Y ayer, por la misericordia de Dios, pudimos compartir el tema número 3 que se tituló El Capo. Con ese repaso en mente, entonces vamos a aprovechar para invocar el nombre de Dios en oración y así empezar con el tema que nos corresponde. Oremos, apreciados amigos. Padre Celestial, qué bendición y qué privilegio nos has dado de poder estudiar día tras día tu santa palabra a través de esta campaña virtual. Te glorificamos y te exaltamos, Señor, porque eres el único digno de toda alabanza. Gracias por iluminarnos, gracias por acompañarnos, gracias por bendecirnos, porque lo pedimos según tu voluntad y no la nuestra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 1 menciona lo siguiente. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. La palabra de Dios enseña que en los contextos proféticos, una mujer representa una iglesia. Entonces, en este caso, se está refiriendo a la iglesia de Cristo, a la iglesia de Dios, que está esperando el nacimiento del Salvador. De hecho, note lo que dice el versículo 2. Y estando encinta, ¿cómo estaba la mujer? Estaba embarazada, ¿cierto? Y el texto sigue diciendo, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Esta mujer representa a la iglesia que está encinta, está embarazada, está esperando el nacimiento del Mesías, la simiente de la mujer que fue prometida en Génesis 3 y el versículo 15. De hecho, si leemos el versículo 4 y 5, vamos a encontrar la referencia que responde o explica quién es la simiente de la mujer que fue prometida en Génesis 3:15. Note lo que dice el versículo. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Ahora escuchen bien. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Significa entonces que la simiente que fue prometida en Génesis 3:15 es unigénito. No son gemelos y no son mellizos. Es un hijo según el versículo 4. Y ahora en el texto 5 nos va a decir de qué género o de qué sexo es esta criatura. Dice así, y ella dio a luz un hijo varón. ¿Un hijo qué? Así que no es un hijo mellizo, no es un hijo gemelo, es un hijo unigénito y según el texto es varón. Nació varón el hijo unigénito. Ahora, ¿qué más dice el texto respecto a este personaje? Sigue diciendo que regirá con vara de hierro a todas las naciones. ¿Tiene poder, sí o no? Claro que sí. Tiene tanto poder que regirá a todas las naciones con vara de hierro. Y según Génesis 3:15, la razón por la cual tendrá el honor, el privilegio y el derecho de poder regir todas las naciones con vara de hierro es porque aplastará o herirá a la serpiente en la cabeza.
Este hijo varón es poderoso, es unigénito, pero está solo. Hay poder en este hijo varón. Inclusive el texto sigue diciendo en la parte final, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Actualmente este personaje está en el reino de Dios a la diestra del Padre, intercediendo por las naciones, porque ya cumplió su misión en la tierra como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue herido en el calcañar, pero al tercer día su herida sanó, se levantó en victoria, fue arrebatado para Dios y su trono, porque este hijo varón representa al Señor Jesucristo, la simiente de la mujer. La promesa de Génesis 3:15 aparece ampliado en Apocalipsis 12, porque un testamento explica al otro. Los testamentos bíblicos son complementarios. Por eso es imposible entender Apocalipsis sin utilizar Génesis. Es imposible entender el Nuevo Testamento sin recurrir al Antiguo Testamento. Ambos testamentos fueron inspirados por Dios y son útiles para nuestra salvación. Por eso Apocalipsis 12 y el versículo 9 le da un nombre interesante a este dragón que quería devorar al hijo varón tan pronto como naciese, de manera que tú y yo podamos hacer la conexión con Génesis 3:15. Vamos a ver qué otros nombres se le dan al dragón que aparece aquí tratando de devorar a Cristo tan pronto como naciese. Dice el texto bíblico así, versículo 9: y fue lanzado fuera el gran dragón. Es el mismo dragón que está frente a la mujer para matar a su hijo tan pronto como nazca. Pero ¿qué otro nombre se le da al dragón? Dice el texto, la serpiente antigua. ¿La serpiente qué? La serpiente antigua. Porque lo que Dios quiere que tú y yo entendamos es que este dragón que quiere destruir a Cristo tan pronto como nazca es la misma serpiente del Antiguo Testamento. Este capítulo 12 de Apocalipsis, para entenderlo correctamente, hay que regresar al Antiguo Testamento. La serpiente es antigua, la mujer es antigua, la promesa es antigua, la simiente que van a ser es antigua. Todo lo de Apocalipsis 12 se encuentra claramente en el Antiguo Testamento, en Génesis 3:15. ¿Me estoy explicando? Perfecto. Así que lo que vamos a hacer ahora es poner un dedo en Apocalipsis 12 y regresarnos al Antiguo Testamento para ver con lujo de detalles qué significa el asunto de esta mujer, esta serpiente, este hijo varón. A la luz de sin corona no hay paraíso. Apocalipsis 12 y Génesis 3 están directamente enlazados. Así que leamos nuevamente cuando Dios habla con la serpiente en Génesis 3 y el versículo 14 y 15. Dice así: y Jehová Dios dijo a la serpiente. ¿Jehová dijo a quién? La serpiente. Pregunto, ¿qué otro nombre se le da a la serpiente antigua, la de Génesis 3, en Apocalipsis 12? ¿Se acuerda que leímos que el dragón estaba frente a la mujer para destruir a su hijo tan pronto como naciese? La serpiente antigua y el dragón son uno y el mismo personaje. Sigo leyendo. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Pregunto, en Apocalipsis 12, ¿había enemistad entre la serpiente antigua, entre el dragón y la mujer? Claro que sí, al punto que está delante de la mujer, pendiente de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Así que hay enemistad en Apocalipsis y también hay enemistad en Génesis. Sigo leyendo. Y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza. Paremos allí. ¿Tiene poder la simiente de la mujer? ¿Sí o no? Por supuesto,
tanto poder que según Apocalipsis 12 regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y para poder regir con vara de hierro, primero necesita destruir a aquel que usurpó las naciones al vencer a Adán. La Biblia dice que el que es vencido por alguno se hace esclavo del que lo venció. Satanás venció a Adán y tomó control de las naciones, pero bendito sea el nombre de Jesús, que la simiente de la mujer, el hijo varón unigénito, poderoso, que está solo, regirá a todas las naciones, porque tiene tanto poder como para herir a la serpiente en la cabeza y destruirla para siempre. Por eso el texto sigue diciendo: y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Los mismos elementos: la mujer, la serpiente, la simiente, que es Cristo el hijo varón. Pero hay un detalle que no quiero pasar por alto, porque en este contexto la mujer, que representa a la iglesia, la esposa de Cristo, el pueblo de Dios, en este momento solo tiene dos miembros. ¿Quiénes son los dos miembros que componen la mujer en este contexto? Obviamente son Adán y Eva, que están escuchando la promesa que Dios hace de destruir a la serpiente a través de su hijo unigénito, su hijo varón, la simiente de la mujer, para que si ellos creen en él no se pierdan, mas tengan vida eterna. Y es así que Génesis 2 y el versículo 7 y 8 nos explica que Adán y Eva, los dos primeros miembros de la iglesia, tenían dos maravillosos derechos cuando vivían en estado de perfección. Es decir, mientras ellos eran perfectos, mientras ellos eran leales a Dios, mientras ellos amaban a Dios con todo su corazón y amaban a su prójimo como a sí mismo, mientras ellos reflejaban el carácter de Dios a través de su conducta, ellos tenían dos derechos maravillosos. Derecho número 1, vamos a leerlo en Génesis 2, versículos 7 y 8. Dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Dios, después de crear a Adán y Eva, los colocó en el Edén, en el paraíso, para que ellos vivieran allí, porque ese era un derecho que Dios les otorgó. Era un maravilloso privilegio poder vivir en el paraíso, y bendito Dios que ellos lo disfrutaron mientras eran leales a su Creador. Pero hay un derecho número 2 que quiero compartir contigo, y se encuentra en el versículo inmediatamente después, que sería el versículo 9. Dice así: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Más adelante en el capítulo, Jehová le da la orden a Adán que ellos no deben consumir del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero sí tenían derecho de comer del árbol de la vida. Dos derechos puntuales: 1, vivir en el paraíso, y 2, comer del árbol de la vida que estaba en medio del paraíso. Pero inmediatamente después de que Adán y Eva desobedecen a Jehová y distorsionan el carácter de Jehová en sus pensamientos, porque le huyen a él, se esconden de él, le temen a él, entran en amistad con Satanás y miran a Jehová como su enemigo, porque eso lo hemos visto en temas anteriores. A partir de que ellos toman esa postura, entonces automáticamente los dos derechos que tenían los perdieron. Esa es la razón por la cual Génesis el capítulo 3 y el versículo 22 dice así: y dijo Jehová Dios. ¿Quién dijo? Jehová Dios:
He aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. A partir de que ellos distorsionan el carácter de Dios en sus pensamientos, en su forma de vivir y en su conducta, por su desobediencia a su ley, Dios dice, ya no son dignos de disfrutar el derecho de comer del árbol de la vida. Y además de eso, el otro derecho también se los voy a quitar. Leamos el versículo 23 y 24 del mismo capítulo 3. Dice así: y lo sacó Jehová del huerto del Edén. ¿De dónde lo sacó Jehová? Del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre. Echó pues fuera al hombre. Sí, señores, lo echó pues fuera. Y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Por lo tanto, los dos derechos que ellos tenían mientras vivían una vida de obediencia a Jehová, mientras reflejaban su carácter con su conducta, con sus pensamientos, fueron destituidos, les fueron quitados, porque según la palabra del Señor, ahora fueron echados fuera del Edén y ya no podían consumir del árbol de la vida. Muy importante entender este asunto, porque la palabra de Dios enseña en Zacarías 3 y el versículo 1 al 4, que estos individuos, después de que pecan, experimentaron algo interesante con su vestimenta. No solamente pierden sus dos derechos, sino que también sucedió algo muy interesante con su vestimenta. Y antes de que entremos en los detalles de qué fue lo que ocurrió, primero leamos qué representa la vestimenta en este contexto. Zacarías 3, versículos 1 al 4. Palabra de Dios. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Versículo 2. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles. Muy importante ese detalle. Repito que Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Entonces, según estos versículos, las vestiduras, las ropas representan el carácter. Porque si las ropas están viles o están sucias, significa que están llenas de pecado. Pero si las ropas están limpias o son de gala, significa que están llenas de justicia. ¿Me estoy explicando? Ropas sucias igual pecado, ropas limpias igual santidad. Esto es muy importante porque en el momento que Adán y Eva desobedecen a Dios, se dan cuenta que están desnudos, se dan cuenta que están en problemas y a raíz de eso deciden esconderse de Jehová. Antes de leer eso, quiero compartirle otro texto que aparece en Apocalipsis 19, versículos 7 y 8. ¿Qué libro dije? Muy bien, Apocalipsis. ¿Y qué capítulo dije? Capítulo 19, correcto. Ahora vamos a leer el versículo 7 y 8 que dice así, hablando del mismo contexto de las vestiduras. Palabra de Dios. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. ¿Que se vista de qué? De lino fino. Ahora escuchemos la explicación
en cuanto al lino fino. Dice así, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Qué representa el lino fino, limpio y resplandeciente? Las acciones justas de los santos. Si el lino fino estuviese sucio, entonces representaría las acciones injustas o pecaminosas de los santos. ¿Me estoy dando a entender? Porque quiero que capten el concepto de la vestidura, porque Adán y Eva, en el momento que pecan, se dan cuenta que están desnudos y tratan de ocultar su desnudez usando sus propios esfuerzos. Así que bíblicamente ya hemos visto varios elementos en esta ocasión. A manera de repaso, vamos a verlos rápidamente porque me interesa que se mantenga conectado. ¿Me está siguiendo o no? ¿Está conectado, mi amigo? No se desconecte porque el tema es crucial para nuestra salvación, porque sin corona no hay paraíso. Leamos entonces lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 104, versículos 1 y 2, hablando de la vestimenta divina. Porque recuerden que Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios, y aún en su forma de vestir, ellos lo hacían a imagen y semejanza de Dios. Salmo 104, versículo 1 y 2 dice así: bendice alma mía a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. ¿De qué se viste Jehová? Dice el texto que se viste de gloria. No olvide ese detalle. Jehová se viste de gloria y de magnificencia. Sigue diciendo el versículo 2: el que se cubre de luz como de vestidura. Así que su vestimenta es de gloria y su gloria se manifiesta como una luz que cubre toda su vestidura. Esa es la razón por la cual cuando Adán y Eva fueron creados, Génesis 2:25 menciona que ellos estaban desnudos, pero no les daba vergüenza, porque en realidad estaban vestidos semejantes a Dios. Fueron creados a imagen y semejanza de Dios y fueron vestidos a imagen y semejanza de Dios. La gloria de Dios vestía a Adán y Eva. Era como una luz resplandeciente y magnificente que cubría su desnudez, por lo tanto no sentían vergüenza. Sin embargo, cuando ellos desobedecieron a Dios, cuando ellos deshonraron su carácter, cuando ellos distorsionaron su imagen a través de un pensamiento erróneo donde consideraban que Dios no era justo y tampoco era misericordioso, a partir de allí Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, y para ser más específicos, por cuanto ambos pecaron, por cuanto Adán y Eva pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, porque antes de pecar estaban vestidos de la gloria de Dios. Adán y Eva estaban vestidos con una luz que los cubría, una luz resplandeciente, maravillosa, porque ellos eran la imagen y semejanza de Dios aún en su vestimenta. Pero en cuanto desobedecen la ley divina, entonces quedan destituidos de la gloria de Dios. Y Génesis 3 y el versículo 7 explica que ellos fueron abiertos sus ojos y conocieron que estaban desnudos. Pregunto, ¿estaban desnudos antes, sí o no? Claro que sí, siempre estuvieron desnudos, pero con la gloria de Dios que cubría su desnudez. Después del pecado, al ser destituidos de la gloria de Dios, se dan cuenta de su desnudez. Y el texto 7 dice que entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Error garrafal de Adán y Eva. Trataron de cubrir su desnudez por su propia cuenta. Trataron de resolver el problema del pecado,
por su propia cuenta. Porque ¿qué fue lo que permitió que ellos se dieran cuenta que estaban desnudos y sintieran vergüenza? Fue su desobediencia, ¿sí o no? Fue su pecado, ¿cierto? Entonces ahora son pecadores que están buscando una solución a su condición pecaminosa y deciden diseñar hojas de higuera, delantales con hoja de higuera para resolver el problema del pecado. Sin embargo, si usted sigue leyendo conmigo, el versículo 8 dice que ellos tuvieron visitas en ese momento. ¿Quién visitó a Adán y Eva en su condición pecaminosa, vestidos de hojas de higuera? Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. ¿Dónde se paseaba Jehová? En el huerto. Recuerde que derecho número 1, vivían en el huerto, vivían en el paraíso. Así que Jehová bajó al paraíso y dice el texto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Ahora quiero que tomen nota la razón por la cual él se esconde y la razón por la cual él y ella sienten miedo, porque él mismo lo va a explicar en la última parte del versículo 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Por qué tuviste miedo, Adán? Porque estaba desnudo y me escondí. ¿Por qué razón Adán tuvo miedo de estar en la presencia de Jehová? Porque estaba ¿qué? Porque estaba desnudo. Ahora pregunto, en ese momento en particular, ¿todavía estaba desnudo o ya estaba vestido con los delantales que ellos cosieron de hojas de higuera? El texto dice que en ese momento ya se habían vestido con los delantales. Sin embargo, todavía sentían la desnudez, porque no hay nada que el ser humano pueda hacer para resolver el problema del pecado. La desnudez es consecuencia del pecado. La desnudez es símbolo del pecado. Y no hay absolutamente nada que tú puedas hacer con tu psicólogo para resolver el problema del pecado. No hay nada que puedas hacer con tu médico para resolver el problema del pecado. No hay ninguna fórmula mágica que te puedan ofrecer por internet para resolver el problema del pecado. Esa es la razón por la cual en Génesis 3, 14 y 15, Dios tuvo que anunciar el plan que tenían diseñado para salvar al pecador desde antes de la fundación del mundo. Porque Adán y Eva, a pesar de tomar la decisión de coser delantales con hojas de higuera para resolver su problema del pecado, seguían sintiéndose miserables. Seguían sintiéndose vacíos, seguían sintiéndose perdidos, seguían sintiéndose pecadores, porque cuando Jehová bajó al jardín para tener comunión con ellos, se escondieron de la presencia de Jehová porque su conciencia y su pecado los acusaba. Por eso es que Génesis 3:15 es tan relevante para ti y para mí hoy, porque es allí donde Dios garantiza que la simiente de la mujer, el hijo varón, el que va a nacer para herir a la serpiente en la cabeza, el que va a nacer para entregarse en la cruz del Calvario y recibir una herida en el calcañar, pero que al tercer día va a resucitar con poder y grande gloria para ascender al trono de Dios, a la diestra de la majestad en los cielos, y regir con vara de hierro a todas las naciones. Solamente con la fe en Él podemos volver a reflejar su carácter. Solamente por la fe en Él podemos volver a vivir una vida plena. Solamente por la fe en Él podemos tener una vida con propósito. Solamente con la fe en Él podemos llenar y saciar esos vacíos internos. Solamente con la fe en Él. Solamente con la fe en Él. Solamente con la fe en Él.
Él hay esperanza de vida eterna, porque nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Por eso la Biblia dice en Génesis 3 y el versículo 21 que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Pregunto, ¿no es que estaban vestidos ya con los delantales de higueras que habían cosido ellos? Claro que sí estaban vestidos, pero esa vestimenta hecha por esfuerzo humano, hecho por méritos humanos, no resuelve el problema del pecado. Adán y Eva tuvieron que escuchar la proclamación de la promesa, escuchar el anuncio de la venida del Mesías, el anuncio del nacimiento de la simiente de la mujer, para herir a la serpiente, para dejarse herir por el pecado de ellos, y debían ejercer fe en él, porque la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ellos creyeron la promesa y ellos demostraron su fe en Cristo sacrificando corderitos, porque la Biblia dice que después del sacrificio, Apocalipsis 13:8, hubo un cordero inmolado desde el principio del mundo, y después de ese sacrificio, Jehová Dios les hizo túnicas de pieles y los vistió. Con eso le estaba diciendo, sus pecados han sido perdonados. El sacrificio ha sido aceptado. Y aunque ustedes merecen morir, porque te dije, Adán, que el día que de él comieres, ciertamente morirás. Sin embargo, por tu fe en Cristo, por tu fe en el Hijo varón, por tu fe en la simiente de la mujer, por tu fe en el Mesías prometido, entonces vas a vivir por gracia y Él morirá en tu lugar. Por eso la Biblia dice que cuando Dios los cubre con las túnicas de pieles, lo que está enseñando es que su pecaminosidad ha sido cubierta con la justicia de Cristo. La piel del cordero representa la justicia de Cristo, porque Juan 1:29 dice que Cristo es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quitó el pecado de ellos por la fe que ejercieron y cubrió su pecaminosidad con las pieles del cordero. Apreciado amigo que me escuchas, la palabra de Dios explica en Apocalipsis 12 y el versículo 1 que la mujer aparece vestida con algo muy particular. Regresemos allí al último libro de la Biblia, Apocalipsis 12 y el versículo 1. ¿Qué dice la palabra de Dios allí? Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol. Paremos allí. Recordemos que esta mujer es la misma del Antiguo Testamento. La serpiente es la misma del Antiguo Testamento. Y el Hijo varón es el mismo que fue prometido en el Antiguo Testamento. En el contexto de Génesis 3, la mujer que representa a la iglesia solamente tiene dos miembros, cuyos nombres son ¿quiénes? Adán y Eva. Y estos dos individuos ahora, cuando se arrepienten de su pecado y sacrifican los corderitos por fe en la promesa de Génesis 3:15, Jehová Dios les hace túnicas de pieles y los vistió. Y Apocalipsis 12:1 amplía ese concepto diciendo que la mujer está vestida del sol. ¿De qué está vestida la mujer? Del sol. No olvide ese detalle, porque en Malaquías 4 vamos a encontrar que esa vestimenta de sol representa algo muy importante a la luz de Cristo. ¿Qué libro dije? Muy bien, Malaquías. ¿Y qué capítulo dije? Capítulo 4. ¿Y qué versículo dije? Todavía no he dado el versículo, ¿verdad? Está conectado, muchacho. Está conectado. Así que vamos a ver el texto, Malaquías 4 y el versículo 2. Dice así: mas vosotros los que teméis mi nombre. Pregunto, después de que Adán y Eva escucharon la promesa, ¿aprendieron a temer a Jehová? ¿Creyeron en Jehová? ¿Creyeron la promesa? ¿Sí o no? Claro que sí. Así que el texto dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Alabado sea el nombre del Señor,
porque uno de los nombres o títulos que se le dan a Cristo en las Escrituras es el Sol de Justicia. Por eso la mujer de Apocalipsis 12:1 está vestida del sol, está vestida de la justicia de Cristo. Cuando Jehová le puso a Adán y a Eva las túnicas de pieles y los vistió, estaba quitándoles su pecado y estaba cubriéndolos con la justicia de Cristo. Recuerden que la vestimenta representa ¿qué? Representa el carácter. Y si la vestimenta está sucia, es porque el carácter está ¿cómo? Está sucio. Si la vestimenta está limpia, el carácter está ¿qué? Está limpio. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos se dan cuenta que estaban desnudos y procuraron resolver el problema del pecado por su propia fuerza, por sus propios méritos. Por lo tanto, esas hojas de higuera, esos delantales estaban sucios con pecado, eran ropas viles, eran ropas pecaminosas que no cubrían su desnudez delante de Jehová. Pero cuando Jehová les quitó las ropas viles, las ropas de higuera, las ropas sucias y las reemplazó con las túnicas de pieles, lo que estaba diciéndole a ellos, al diablo y al universo es que había aceptado su perdón, su confesión, su arrepentimiento, y en ese momento estaban siendo cubiertos y vestidos con la justicia de Cristo. Por eso Apocalipsis 12:1 explica que la mujer está vestida del sol, porque Adán y Eva estaban vestidos con la justicia de Cristo, porque Cristo es el sol de justicia. Con razón en San Juan 8 y el versículo 12 Cristo dice: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Y de hecho el apóstol San Pablo en 2 Corintios 5 y el versículo 19 al 21 explica algo muy interesante en este contexto. Leo textualmente el versículo: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Según lo que hemos estado estudiando, los primeros seres humanos que pecaron son Adán y Eva. Y Dios no tomó en cuenta sus pecados para matarlos ese mismo día, como esperaba el diablo, porque ellos se arrepintieron y aceptaron que el plan que Dios había hecho para salvarlos desde antes de la fundación del mundo era un plan que valía la pena. Creyeron el plan, creyeron la promesa, creyeron la simiente de la mujer, creyeron en Cristo, creyeron en el Hijo varón, creyeron en el Mesías, y por ende Dios no les tomó en cuenta sus pecados, sino que más bien el verso 20 dice: somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Qué hizo Dios ese día cuando Adán y Eva debían morir? Se puso a rogarles que se arrepintieran. Se puso a rogarles que le dieran una oportunidad. Recuerde que el diablo se encargó de distorsionar el carácter de Dios delante de Adán y Eva. Él se encargó de que ellos le temieran a él, se encargó de que lo aborrecieran, se encargó de que se escondieran de él, se encargó de que ellos creyeran que Dios era un tirano, un dictador, un perverso, y que el bueno era el diablo. Por lo tanto, Dios suplicó, Dios rogó, Dios apeló, Dios presentó su mejor y mayor argumento de amor por Adán y Eva, que es que su propio Hijo, el unigénito, el Salvador, el Hijo varón, el Mesías, el Santo, el puro, el Inmaculado, el único hijo que Dios tiene, que es su propia imagen, lo estaba entregando para ser herido en su calcañar por amor a ellos. Dios
apeló a su mejor argumento, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en el verso 21 la Biblia dice que Dios llevó su ruego a otro nivel. Escuche lo que dice el verso 21. Al que no conoció pecado, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios le dice a Adán y Eva: mi hijo no ha pecado, mi hijo no pecará, mi hijo es santo, mi hijo es bueno, mi hijo es inocente, mi hijo reflejará mi carácter delante del universo y demostrará que yo soy justo y misericordioso. Y aunque él viva una vida de perfecta obediencia y no conozca el pecado, por nosotros, es decir, por ti y por ti, Adán y Eva, por ustedes lo haré a él pecado. Los pecados que ustedes cometieron los voy a colocar sobre él en la cruz, y la justicia de él será colocada sobre ustedes sin merecerlo. Porque el texto 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Adán y Eva son los pecadores. Cristo, el hijo varón de la mujer, la simiente de la mujer, no conoció pecado. Él es justo. Sin embargo, Dios va a hacer una transferencia por gracia. Va a colocar la justicia de Cristo sobre Adán y Eva, y va a colocar la pecaminosidad de Adán y Eva sobre Cristo, porque esta es la mayor manifestación del amor de Dios por Adán y Eva y por todos los descendientes de ellos. Permítame repasar lo que estamos diciendo hasta acá, porque estamos llegando al final del tema y quiero estar seguro que estamos conectados. Hablamos al principio del tema de que hay una mujer en Apocalipsis 12 que representa a la iglesia, pero es la iglesia del Antiguo Testamento, porque su enemigo en ese contexto es el dragón, que se le llama también la serpiente, y es serpiente antigua para referirse al Antiguo Testamento. La mujer tiene un hijo que es varón, es un hijo poderoso que nace en este mundo, pero después fue arrebatado para Dios y su trono. Ese hijo varón regirá con vara de hierro a todas las naciones, porque tiene el poder para herir al que gobierna las naciones actualmente, que es Satanás. Hay poder en Jesús para vencer al diablo. Sin embargo, se entrega para ser crucificado, recibir una herida en el calcañar para que tú y yo podamos ser salvos. Esta mujer en Génesis 3 tiene solamente dos miembros, Adán y Eva, una iglesia en sus inicios, dos integrantes, pero donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, dijo Cristo, allí yo estaré. Y cuando ellos estaban en condición perfecta, tenían ¿cuántos derechos? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Tenían qué? Tenían dos derechos, ¿cierto? Un derecho era ¿cuál? Tenían derecho a vivir en el paraíso. ¿Y el otro derecho cuál era? Tenían derecho a comer del árbol de la vida que está dentro del paraíso. Además vimos que cuando ellos pecan contra Dios, automáticamente pierden sus dos derechos, porque Jehová los expulsó del paraíso y Jehová les privó la entrada al jardín para comer del árbol de la vida. Eso también se conecta con el hecho de que en su condición perfecta ellos estaban vestidos ¿de qué manera? A ver, ¿quién se acuerda? Escucho por acá. Ajá, está conectado. Exactamente. Estaban vestidos de la gloria de Dios, que es como una luz resplandeciente con la cual Dios cubría su desnudez. Pero cuando ellos pecan, la Biblia dice que cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Antes estaban vestidos de la gloria de Dios, pero el pecado les quitó el privilegio de vestir la gloria de Dios. También vimos nosotros que en la Biblia la vestimenta representa ¿qué? A ver, escucho por acá. No, ahora sí, exactamente. La vestimenta representa el carácter.
Si la vestimenta está limpia, entonces el carácter es santo. Si la vestimenta está sucia, entonces el carácter es pecaminoso. Y cuando Adán y Eva pecan, ellos se dan cuenta que están desnudos y procuraron resolver el problema del pecado, el problema de su carácter por su propia fuerza. Error garrafal, porque nadie puede cambiar si no es por el poder de Jesús. Nadie puede ser diferente si no es por la gracia de Jesús. Adán y Eva lo intentaron y fracasaron. Cuando entendieron que no podían seguir luchando más, entonces se rindieron a la promesa, creyeron la promesa, aceptaron a Cristo por fe, y entonces Jehová los vistió con túnicas de pieles para cubrir su pecaminosidad con la justicia de Cristo. ¿Me estoy explicando? ¿Están conectados? Ahora bien, leamos lo que dice Apocalipsis 22 y el versículo 14. Palabra de Dios. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Note que el texto está diciendo que hay una manera para recuperar los dos derechos que Adán y Eva perdieron. Dice el texto que las personas que lavan sus ropas son bienaventurados, porque en el momento que ellos laven sus ropas y las tengan limpias delante de la presencia de Jehová, ellos recuperarán el derecho de comer del árbol de la vida y el derecho de entrar por las puertas al paraíso de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Lo que Adán y Eva perdieron lo podemos recuperar siempre y cuando cumplamos con la condición de lavar las ropas. Y Apocalipsis 7 y el versículo 13 y 14 describe lo siguiente. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. La Biblia enseña que en el cielo muchos seres humanos llegarán a estar allá por la sangre del Cordero, con ropas blancas, con caracteres santos, con caracteres transformados. Ciertamente fueron pecadores, ciertamente fueron adúlteros, ciertamente fueron ladrones, pero hay poder en el nombre de Cristo para tomar a un ladrón, lavarlo en su sangre y convertirlo en un siervo del Señor. Hay poder en la sangre de Cristo para tomar a una prostituta, lavarla en su sangre y convertirla en una misionera. Hay poder en el nombre de Cristo para tomar un beisbolista, lavarlo en la sangre del Cordero y convertirlo en un evangelista. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Por eso el texto dice: estos que están aquí, ¿de dónde son? Son de la tierra, son de Costa Rica, son de Panamá, son de Honduras, son de México, son de Estados Unidos, son de Perú, son de Bolivia, son de España, son de China. Estos que están aquí en el cielo son seres humanos terrenales, pecadores, ladrones, adúlteros, codiciosos, narcotraficantes, pero todos y cada uno de ellos han creído en la simiente de la mujer, han creído en el Cordero de Dios, han creído en el Hijo varón, han creído en la sangre de Cristo, y hay poder, señores, para limpiar a cualquier pecador. Por eso están aquí, por eso están en el cielo, por eso están en la gloria, porque un día se arrepintieron, un día confesaron, un día se entregaron, y Cristo dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. El problema es, y lo lindo del caso es que la Biblia dice en el Salmo capítulo 8 y el versículo 4 y 5 que cuando Dios creó a Adán, lo coronó de gloria y de honra. Adán llevaba una corona. Adán era el rey de este planeta. Dios le colocó una corona a Adán. En su condición perfecta la llevó, en su condición perfecta la modeló.
en su condición perfecta la lució. Pero cuando Adán pecó, la Biblia enseña que perdió la corona y el diablo tomó control de este planeta, usurpando la gloria y la autoridad que Dios le había concedido a Adán. Por otro lado, la Biblia dice en Proverbios 12 y el versículo 4 que la mujer virtuosa es corona de su marido. La mujer perfecta, la mujer entregada, la mujer en su condición ideal, la que Dios creó y le entregó a Adán, era corona de su marido, era corona de su esposo. Adán y Eva experimentaban por la gracia de Dios lo que era ser el rey y la reina, el presidente y la primera dama, uno con la corona y la otra su corona. Ambos eran la imagen de Dios en la tierra, eran el reflejo de su carácter, eran la transcripción en carne y hueso de su carácter, porque fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Pero en el momento que ellos desobedecen a Dios, en el momento que ellos deshonran a su creador, en el momento que ellos distorsionan su imagen y su carácter delante del universo, ambos perdieron su corona. Adán la entregó a la serpiente y Eva se comportó como una necia. La Biblia dice que la mujer virtuosa es corona de su marido. Fue Eva quien influyó en su marido para que él comiera la fruta prohibida. Ya no estaba actuando como una mujer virtuosa, estaba comportándose como una necia. Por lo tanto, ya no era corona de su marido, se convirtió en tropiezo para su marido. Ciertamente tenían su corona, ciertamente Dios les había otorgado la corona en el jardín del Edén, en el paraíso de Dios. Ambos tenían su corona, pero cuando son expulsados, una deja de ser corona de su marido y el otro le entrega la corona al enemigo. Sin embargo, segunda de Timoteo 4 y el versículo 7 y 8, el apóstol San Pablo dice, para ir terminando ya, este es mi último texto de la hora, segunda de Timoteo 4, versículos 7 y 8, dice así: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Bendito sea el nombre del Señor, porque sin corona no hay paraíso. Nadie podrá entrar al paraíso de Dios sin portar su corona de justicia. Dios le regalará a cada pecador arrepentido, transformado y lavado en la sangre del Cordero, una corona de justicia, una corona de vida, una corona de oro, una corona de victoria. Porque la mujer de Apocalipsis 12 y el versículo 1 dice la Biblia: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona, una corona, una corona de 12 estrellas. Esa mujer tiene una corona en su cabeza porque ha sido lavada, emblanquecida, purificada, santificada por la sangre del Cordero. Y cuando un pecador se arrepiente, cuando un pecador es transformado por el poder del Espíritu Santo, cuando un pecador es lavado en la sangre de Jesús y sus ropas son limpiadas y sus ropas son santificadas, ese pecador recibirá su corona cuando Cristo venga en gloria, y ese pecador podrá entrar por las puertas de la ciudad al paraíso de Dios y podrá comer nuevamente del árbol de la vida, porque todos los derechos que perdimos cuando pecamos contra Dios los recuperaremos al glorificar a Dios, reflejando su carácter con ropas limpias, con ropas blancas, con ropas purificadas, porque Cristo dice en Apocalipsis 3:5: el que venciere, el que venciere, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y si estoy vestido
vestido con las vestiduras blancas de la justicia de Cristo, entonces se cumplirá 2 de Timoteo 4:8 en mi vida. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hay corona de justicia para ti, mi hermano. Hay corona de justicia para ti, mi hermana. Hay corona de justicia para ti, mi amigo. Hay corona de justicia para ti, mi compañero. Sí, Señor, hay corona de justicia para todos y cada uno de nosotros, porque la Biblia enseña que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiese dicho. Y si hay moradas y si hay lugar, es porque también hay coronas. Que nadie te quite tu corona, que nadie te robe tu corona. Pelea la buena batalla, pelea la buena batalla, pelea la buena batalla, porque sin corona no hay paraíso.